Hola gente, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a esta nueva conferencia que la estoy haciendo de una manera bastante diferente. La idea era hacer una conferencia en vivo. Estoy pasando por un momento bastante particular y bueno, no me fue posible, pero bueno, las ganas de compartir y las ganas de transmitir me hacen igual grabar esta pequeña charla, ¿sí? La idea, igual que iba a ser el viernes, es transmitirle algunas ideas muy simples, muy sencillas. Un poco mi enfoque de este momento es intentar como combinar ideas astrológicas con ideas dentro del ámbito de la psicología, las neurociencias, avances nuevos, que básicamente lo que hacen es confirmar cosas que ya sabemos, ¿sí? No les voy a no voy a descubrir la pólvora en lo que les vaya a compartir, pero sí, un poco el propósito es que puedan ver los símbolos de la carta natal con una mirada nueva, fresca, y que digan, nunca se me había ocurrido relacionar esto con esto otro, ¿sí? Y siempre, bueno, un poco el propósito es para aquellos que se están iniciando en la astrología o para aquellos que ya leen cartas o que están aprendiendo, justamente que puedan volver a mirar su carta y decir, a ver, ¿cómo puedo conectar esta idea con mi propia carta natal? Así que bueno, ese es un poco el para qué de esta conferencia en general. La idea de hoy es hablar de las creencias y hablar de la luna, ¿sí? Esto ya es de por sí como una idea un poco como controvertida, ¿no? Porque en general asociamos el tema de las creencias con otros símbolos, por ejemplo con Júpiter, con la casa 9, inclusive con Mercurio, que son planetas bastante relacionados con el pensamiento, ¿no? Y cuando hablamos de creencias, nos viene un poco esta idea del pensamiento, lo que ocurre en el cerebro, ¿no? Sin embargo, vamos a ver que hay una capa de las creencias que tienen que ver con la luna, ¿sí? Así que bueno, vamos sin demora al tema. Primero vamos a hablar un poquito de la luna, de cuál es como los significados que solemos darle, y después vamos a hablar de las creencias. En primer lugar, bueno, la luna, ¿con qué tiene que ver? Es el astro obviamente más brillante, siempre acompaña al sol en importancia, siempre que hablamos del sol pensamos en nuestro centro, en la conciencia, pensamos también en todo lo que nos ayuda a darnos cuenta de las cosas, y es nuestra parte consciente, nuestra parte que enfoca, ¿no? Hacia dónde vamos. Es lo que hace centro en la carta natal, entre otras cosas. Y la luna hace de contrapeso, es este astro que rige sobre la oscuridad, sobre el mundo del inconsciente, justamente, sobre aquellas conductas que en nosotros se fueron cristalizando, que son automáticas, ¿no? Con esta parte más instintiva inclusive. Para ordenar un poco los significados de la luna, a mí me gusta pensar la luna en una secuencia histórica, ¿sí? Porque la luna, si la pensamos en relación a ámbitos o a personajes, la luna por supuesto tiene que ver con mamá, ¿sí? Con la figura materna, tal cual nosotros la percibimos. En general hay algo de mamá que coincide con la imagen lunar que tenemos, aunque no siempre es exactamente igual, pero nosotros vemos a mamá a través de nuestra luna. Y no solamente es la madre biológica o adoptiva, sino cualquier figura de cuidado que aparece en nuestro entorno familiar. Entonces todo lo que tiene que ver con la luna tiene que ver con lo que ocurre en el hogar, con lo que ocurre con mamá o las figuras de cuidado, y también tiene que ver con el ámbito en sí, todo lo que ocurre dentro de las paredes en las que nacemos y nos vamos desarrollando, ¿sí? Esto ya se sabe de sobremanera, que todo lo que va ocurriendo, sobre todo en los primeros años, a nivel físico, a nivel emocional y a nivel intelectual, impacta la vida a muy largo plazo, ¿sí? Y bueno, a partir de la luna, esas experiencias que quedan, la luna tiene que ver con la memoria emocional sobre todo, ¿sí? Un gran ingrediente de la memoria son las emociones. Nosotros tendemos a recordar con más fuerza aquellas cosas que nos impactan de manera emocional. Y la luna justamente tiene que ver con estas experiencias que fueron grabadas en muy temprana edad y que también cuando somos adultos quedan grabadas, ¿sí? Entonces a mí me gusta pensar a la luna como ese ámbito, ese primer nido energético, emocional, que nos vio, que nos recibió, que se deposita en esas figuras de cuidado,
pero que va más allá de eso. La luna tiene que ver con la familia, pero también con las personas que están en contacto con la familia. Después también tendría que ver indirectamente con la escuela o con los diferentes lugares en los que vamos haciendo nido o que nos resultan un refugio para nosotros y que nos dan seguridad. Hay una capa de la luna que tiene que ver con eso, con aquellas experiencias que vamos viviendo y con eso que asociamos al afecto. Digamos, a mí me gusta pensarlo así como una ecuación, ¿no? Para nosotros, dada nuestra luna, el afecto es igual a algo. Cada luna asocia el afecto con una determinada actividad, con un determinado hecho, con algo que necesitamos que nos den. De ahí que la luna se va constituyendo como necesidad, ¿sí? Si nosotros vimos en la infancia que determinada actividad o persona o acción la asociamos con el afecto, después eso se va configurando como un hábito, primero como una necesidad, necesito esto para sentirme querido, seguro y a salvo, y más adelante eso se cristaliza como un hábito. En la medida que yo tengo esto, me siento bien. Por lo tanto, cuando no lo tengo, necesito hacer algo para obtenerlo. Ese es el hábito lunar, ¿sí? O lo que llamamos el mecanismo. Uno va a tender a incurrir en una conducta para generar eso que me acerca al afecto, que es lo que me da seguridad. Entonces se va construyendo una asociación entre afecto, necesidades, conductas que se vuelven después habituales, automáticas, que inclusive le podríamos poner el mote de inconscientes, ¿sí? Una parte de lo inconsciente tiene que ver con eso automático, que funciona sin que yo me dé cuenta. Yo le puedo poner después sol, voluntad, le puedo poner conciencia, pero la luna es automática, ¿sí? No la puedo manejar. Una de las grandes temones que asociamos con la luna son las emociones, ¿no? Y bueno, las emociones son como un estornudo. Tengo ganas de estornudar, estornudé. No puedo controlar el estornudo. Puedo de repente impedirlo, pero la sensación del estornudo está. Lo mismo es una emoción, ¿sí? Cuando siento algo, ya lo estoy sintiendo, es una cuestión instantánea. Después lo que puedo hacer es gestionar eso que apareció, pero en principio la emoción es automática, no la puedo controlar. Y por eso está asociada con la luna. La luna tiene que ver entonces con esta memoria que va registrando hechos, experiencias, que las va asociando al afecto y que va como programando ciertas conductas automáticas que después surgen justamente de manera espontánea, ¿sí? Tanto en el niño como en el adulto. Hay una parte de la luna que tiene que ver obviamente con una parte infantil, ¿sí? Porque bueno, hay cosas que cuando uno va creciendo, por más que sean necesarias para uno, o que uno asocia al afecto, no se pueden obtener de manera inmediata, o incluso hay que resignificarlas. Pero hay una capa de la luna que tiene que ver con este niño interno, que va a depender de esas experiencias que vivimos, cómo vamos satisfaciendo esas necesidades, ¿sí? Esto es más o menos lo que todos sabemos de la luna. Ahora, ¿cómo las podemos relacionar con las creencias? Vamos a hablar un poquito de las creencias. ¿Qué son las creencias? Cuando hablamos de creencias, hablamos de esta especie de GPS que tenemos, que nos dice cómo es el mundo, ¿sí? Es como una especie de manual de instrucciones que nos vamos construyendo sobre cómo es el mundo, cómo son las personas, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, y cómo proceder en diferentes circunstancias, ¿sí? Las creencias son generalizaciones, ¿sí? Que vamos haciendo a partir de nuestras experiencias pasadas. Cuando uno nace no tenemos ningún tipo de creencia, en principio. Las vamos construyendo en función de las experiencias, ¿sí? Es como si dijera, me pasa esto, entonces a partir de ahí voy a sacar una creencia. Son ideas, son conclusiones que vamos sacando de estas experiencias, de esta realidad. Por ejemplo, puede pasar que, no sé, algo muy básico, me acerca un perro, el perro me ladra o me muerde, entonces saco la conclusión a partir de esa experiencia que los perros son malos o los perros son agresivos, a partir de una experiencia. A veces también puede ser a partir de varias experiencias que se repiten en la vida, uno elabora una creencia que de alguna manera resume todo el conjunto de experiencias posibles. Entonces, por ejemplo, digo,
Me acerqué a un perro, me gruñó, me acerqué a otro, me mordió, saco la conclusión de que, bueno, todos los perros son malos. Esa es mi creencia. Entonces, cada vez que veo un perro voy a tender a evitarlo, o inclusive me va a dar miedo. Ahí vuelve a aparecer la emoción. O enojo, le tengo bronca. O digo, no, los gatos son traicioneros, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tuve un gato una vez que saqué la conclusión y eso ya quedó como automatizado. El tema de las creencias es que son estas ideas, estas conclusiones, pensamientos, o sea, nosotros nos damos cuenta a partir de que tenemos una creencia a partir de nuestros pensamientos. Lo que pensamos da cuenta de nuestras creencias. Por eso digo que son como estas programaciones. Entonces, lo que separa una creencia de una opinión, por ejemplo, es que una opinión uno la puede dar, bueno, mira, me parece que esto es así, pero las creencias en general tienen un gran peso. Uno está convencido, tienen una categoría de verdad, aunque hoy por hoy sabemos que no hay verdades, pero las creencias para nosotros son nuestras verdades personales. ¿Sí? Es como si yo fuera como a mi conjunto de ideas principales, bueno, para mí la vida es esto, para mí las personas tal cosa, para mí el amor esto, para mí la plata tal cosa. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros actuamos, cuando tomamos decisiones, cuando vivimos, básicamente, inconscientemente vamos a esa programación, a esa lista de verdades, y actuamos en función de ellas, ¿sí? Tengan o no que ver con la realidad. Muchas de nuestras creencias van a ser útiles y van a ser, nos van a abrir posibilidades, ¿sí? Por ejemplo, puedo creer de mí mismo que, no sé, soy un gran jugador de fútbol, ¿sí? Entonces, cuando se presente la situación de tener que jugar al fútbol, si yo ya tengo esa creencia, por más que no esté fundamentada en un hecho, voy a jugar, juegue bien o mal, de acuerdo al parámetro de otro, yo me voy a sentir bien, ¿sí? Porque tengo la creencia de que juego bien. En cambio, si yo tengo la creencia de que juego mal, porque a lo mejor una vez jugué y me fue mal, la próxima vez que me enfrente a la misma situación, y ya voy a ir con miedo, con ansiedad, voy a decir, me parece que esto no me sale bien, ¿sí? Entonces, tal vez ese desempeño va a ser menor a lo que sería si yo creo que me va a ir bien. Lo mismo puede ser en un examen. Por ejemplo, yo digo, soy malo en matemáticas. Bueno, si soy malo en matemáticas y voy a enfrentar una evaluación y me va mal, claro, soy malo en matemáticas, ¿sí? Hay muchas creencias que nos empujan a actuar hacia un resultado negativo, ¿sí? Porque creo ya de antemano que no me va a salir eso. Y muchas veces esas creencias se van reconfirmando, ¿sí? Porque yo tuve una experiencia desagradable que me hizo sacar esta conclusión, soy malo en matemáticas. ¿Por qué? Porque me fue mal en un examen. Entonces, los próximos exámenes que enfrente de matemáticas, ya los enfrento con esa experiencia. Y cuantas más veces más me vaya mal, más voy a reforzar esa creencia. Porque claro, ya soy malo en matemáticas, ¿sí? Entonces, lógico, me va a ir mal. Entonces, ahí es donde recae muchas veces los trabajos terapéuticos que vamos haciendo, en poder, bueno, ver cuáles son esas creencias respecto de los diferentes dominios, áreas de vida, y poder, bueno, como mínimo cuestionarlas, ¿sí? Bueno, sos malo en matemáticas. ¿Por qué? ¿De dónde viene esto? ¿Cuándo nació esta creencia? ¿Para qué sirve? Eso también es interesante pensarlas. En estos ejemplos tenemos creencias potencializadoras, que son aquellas que nos abren posibilidades, que nos permiten lograr objetivos. Por ejemplo, si yo creo que soy bueno en matemáticas, cuando tenga que enfrentar un examen o hacer una cuenta, me va a ir bien. O si me va mal, igual voy a poder capitalizar el error, aprender y avanzar. En cambio, las creencias limitantes son aquellas que me impiden lograr mi objetivo, que me generan un cierto malestar, me cierran posibilidades, porque eso que creo ya lo estoy pensando de manera negativa, ¿sí? Ya voy con el no, ¿sí? Entonces es importante pensar en cuanto a las creencias, bueno, ¿me abre posibilidades o me cierra posibilidades esto que creo de mí mismo, del otro, de la vida, de la religión, del dinero, cualquier área, ¿sí? Entonces ahí tenemos un poquito de las creencias. Este tema es gigante para la psicología, tiene muchísimas aristas, pero creo que con eso estamos bien. Ahora, vamos a empezar a integrarlos. ¿Cómo se instalan las creencias? Hay un libro que leí en el que van mencionando varios ítems que son fuente de creación de las creencias, ¿sí? Creación o construcción de las creencias. Entonces,
hay una de las principales fuentes tiene que ver con lo que viene dado, o lo que viene ya como de fábrica. Uno de esos puntos es la genética, ¿sí? La genética, no sé, por ejemplo, que va a condicionar nuestra vista, nuestra capacidad de ver, ciertas habilidades motrices, ¿sí? No es lo mismo ser alto que ser bajito, no es lo mismo tener músculos fuertes de por sí que ser alguien por ahí más flojo, ¿sí? La genética es una de las fuentes de las creencias, porque nos va a definir un determinado cuerpo. La crianza, ahí ya estamos en algo un poco más móvil, pero en principio dado. Uno aterriza en una familia que no elige, y bueno, las cosas nos van pasando. Y ahí hablamos de los mandatos familiares y sociales, los valores que nos lega esta familia, el entorno, ¿sí? Nosotros vamos copiando las cosas, las estrategias para sobrevivir de nuestro entorno, ¿sí? Ahí también aparecen mensajes subliminales, que nosotros no nos damos cuenta, ¿sí? Entran como justamente directamente al inconsciente y se instalan como programas que luego después van a definir nuestras conductas. Generalizaciones, que nosotros las vamos haciendo sin darnos cuenta. Bueno, me pasó esto, entonces en todas las situaciones se va a repetir la misma experiencia, y cuantas más experiencias, eso es lo particular, ¿no? Que cuando uno ya sacó una conclusión, se instaló una creencia, la próxima experiencia parecida ya la vamos a vivir desde ese filtro. Entonces probablemente vamos a confirmar lo que ya sabíamos, en lugar de abrirnos a ver qué pasa, porque hoy puede ser diferente, ¿sí? Después tenemos otras, bueno, actitudes. Las actitudes también pueden ir moldeando las creencias. Repeticiones conscientes, ahí tenemos aprendizajes. Acá entran, por ejemplo, las afirmaciones. Por ahí yo creía algo de mí y ahora voy a hacer el esfuerzo consciente de contrarrestar eso que yo creía de mí, hasta creerlo opuesto o algo diferente, y al tener experiencias de vida nuevas puedo desinstalar o modificar esa creencia. El conocimiento formal también modifica las creencias. Uno puede creer, por ejemplo, no sé, que los gatos tienen determinada conducta. Y bueno, uno aprendiendo sobre los gatos, podés modificar esa creencia. Ah, yo pensaba que esto era así. Y al aprender uno dice, ah, no, no era así. Entonces uno corrige eso que tenía en el fichero, ¿sí? Nuestro pensamiento también, de tanto repetirse, puede modificar las creencias, y también todo lo que tenga que ver con lo que anclamos o visualizaciones, ¿no? Todo lo que visualizamos también puede modificar las creencias, ¿sí? Entonces, ¿qué de todo esto tiene que ver con la luna? Bueno, en primer lugar, todo lo que tenga que ver con la familia, la crianza, ¿sí? Ahí tenemos los mandatos. Ahí habría también un punto de encuentro con Saturno. Siempre que hablamos de luna tenemos el par luna-Saturno, ¿no? Como, no en sombra, pero sí como contrapeso. Entonces todo lo que tenga que ver con la familia tiene que ver con la luna. Y si una de las fuentes de creación de creencias es la familia, entonces la luna también. En la luna vamos a ir a buscar la fuente de experiencias que son la materia prima de nuestras creencias, justamente. Mensajes subliminales. Hay una película que me encanta, que seguramente la vieron, que se llama Intensamente, Inside Out, y la primera escena, bueno, aparece una voz que va relatando el nacimiento de un bebé, que después nos damos cuenta que es una emoción del personaje principal, Riley, y me resulta muy interesante para asociarlo con astrología, porque es como una gran explicación de cómo funcionan las emociones, y también de cómo se construyen en relación a la luna. Porque ¿qué pasa? Si no vieron la película, es muy linda, es de Pixar, y si ya la vieron seguramente recordarán que en la primera escena nace el bebé, apenas abre los ojitos, la primera emoción que aparece es alegría, ¿sí? Y que cuando ve a los padres reacciona alegrándose, ¿sí? Y esto a su vez le devuelve a ese bebé este mensaje de, oh, nuestra bebé alegre. Esa sola palabrita, eso ya se considera un condicionamiento, porque ante una conducta recibo una determinada imagen y eso ya queda grabado en mí, en esta luna, como, ah, entonces soy alegre, ¿sí? Entonces mis conductas tienen que ver con la alegría, entonces voy a ser recompensado en la medida que sea alegre, ¿sí? Esto lo podríamos asociar con una determinada luna.
les dejo que piensen con cuál, pero bueno, hay determinadas lunas que se asocian más con la alegría, ¿sí? Con el hábito de estar alegres, de estar bien, de estar optimistas, ¿sí? Entusiastas. Entonces la crianza es, por lejos, la principal fuente de creación de nuestras creencias, valga la redundancia, ¿sí? Y también ahí aparecen mensajes subliminales, que no los registramos, pero entran como los de la tele, como los de las propagandas, que te van como dando una catarata de información y vos de repente decís, bueno, voy a llamar para comprar este producto porque me convenció. ¿Sí? Ahí aparece una convicción en función de toda la información que te van dando, pero no es de manera directa. ¿Sí? Y dado que la luna representa nuestras primeras experiencias de vida, también va a ser la fuente o la materia prima de las primeras experiencias que tenemos y por lo tanto también de las primeras creencias. ¿Sí? Inclusive podríamos decir de las creencias nucleares. Podemos distinguir esta diferencia, ¿no? Por un lado tenemos creencias nucleares, que están muy cercanas a la identidad, y por otro lado tenemos las creencias más periféricas, que son más fáciles de modificar. ¿Sí? Entonces, la luna se relaciona con las creencias en estos tres aspectos. En la crianza, y todo lo que viene con ella, nuestras figuras de cuidado, los mensajes, también los mensajes subliminales que recibimos de estas figuras, los mandatos sociales, los valores, el entorno, y en tercer lugar, tiene que ver con las primeras experiencias de vida que nos llevan a estas generalizaciones. ¿Sí? Entonces ahí tenemos tres aspectos en los cuales la luna se relaciona con las creencias en cuanto a una fuente de creación. ¿Sí? Y bueno, como para ir terminando y compartirles un plus, vamos a hacer un paseo rapidito sobre las lunas por elemento y cuáles pueden ser algunas de estas creencias que vienen principalmente del elemento, y después voy a dar dando algún ejemplito para cada signo. ¿Sí? Pensemos entonces, la luna nos va a estar mostrando una fuente de creación de creencias, ¿sí? Una construcción de creencias. Si tenemos una luna en fuego, ¿cuál puede ser la materia prima de esas creencias? El fuego tiene que ver con el deseo, tiene que ver con la acción, tiene que ver con la vitalidad. Por lo tanto, creencias que pueden ir apareciendo están basadas en el pensamiento de soy lo que deseo, soy lo que hago, ¿sí? Hacer algo es mejor que no hacer nada, podría ser una creencia de una luna en fuego. Básicamente van construyendo el pensamiento del yo puedo, porque las cosas dependen de mí. Esa puede ser incluso una creencia nuclear. Claro, hay un problema, tengo que accionar, tengo que reaccionar, me tengo que defender, ¿sí? Tengo que hacer algo al respecto, ¿sí? O todo va a estar bien, pero igual, alguna acción tengo que poner, algo desde mi voluntad. Pensemos, por ejemplo, en una luna en Aries. Una luna en Aries que es reactiva, me siento atacado o atacada, tengo que reaccionar, tengo que pelear. Hacer el movimiento es mi refugio. Una luna en Leo también tiene que ver con la acción, pero con un objetivo distinto. No es atacar o defenderse, sino mostrarse, obtener un determinado feedback o un reaseguro de la autoimagen. Por otro lado, una luna en Sagitario pone el acento más en la actitud y en el estado de ánimo. No importa lo que ocurra, lo tengo que enfrentar desde mi mejor cara, desde mi mejor actitud entusiasta. Todo va a estar bien. ¿Sí? Y que eso esté bien depende de mí, depende de que yo ponga una sonrisa. ¿Sí? Esto serían muy resumidamente las lunas en fuego. Las lunas en tierra, la tierra tiene que ver con lo concreto, con lo material, con el cuerpo, con lo que se puede ver y tocar. Entonces una gran creencia de una luna de tierra va a ser ver para creer. Si no veo, no creo. Necesito la evidencia. ¿Sí? Entonces la persona que tiene una luna en tierra se siente que es lo que produce. Si no produzco, no soy. ¿Sí? Si hago algo para tener resultados, ¿sí? Eso me va a traer seguridad. Por lo tanto, una gran creencia para una luna de tierra va a ser esa. Tengo que hacer cosas, tengo que producir, tengo que generar un resultado. Una creencia también puede ser, es bueno sacar provecho de las situaciones. Voy a pasar por este proceso, algo me tengo que llevar. No es solo vivir la experiencia, como sería, por ejemplo, una luna en fuego. Entonces, ver para creer va a ser como el fundamento de las creencias de la luna de tierra. ¿Sí? Ni hablar una luna en Virgo, por ejemplo, que es una luna muy mercurial, muy mental de por sí. Analiza la información,
el mecanismo básico de Virgo es dudar, ¿sí? Es el escepticismo, es decir, vamos a ver qué onda, lo voy a analizar. Una luna en Tauro lo mismo, si no lo veo, si no lo siento con el cuerpo, no lo creo. Y una luna en Capricornio, que es la que más como que se defiende, también a partir de la lógica y a partir del escepticismo, lo mismo, ¿sí? Como si, no, mejor confío en mis propios recursos antes que confiar en los del otro, ¿sí? Las lunas en aire, ¿cuál va a ser la materia prima de estas creencias? Tiene que ver con el pensamiento y con la comunicación. Una luna en aire siente que es lo que piensa. Soy lo que pienso, soy lo que comunico. Si me comunico, entonces soy. Una creencia puede ser, es importante conectar y comunicar, ¿sí? El mundo es para conocer. Las lunas en aire son curiosas, naturalmente. Las primeras experiencias de vida ponen el acento en el conocimiento, en aprender, en moverse, en comunicar. Por lo tanto, las creencias que se vayan construyendo después van a tener que ver con estos temas, ¿sí? Hay un enfoque intelectual de la vida, aunque no sea ir a los libros y aprender en la escuela, pero sí hay un enfoque mental. Lo que me da calma, lo que me da seguridad, tiene que ver con el pensamiento y con la comunicación. Por lo tanto, si no puedo pensar o no puedo comunicarme, hay algo de mí que va a quedar inquieto, porque tengo esa creencia. Y por último, las lunas en agua, Cáncer, Escorpio, Piscis, soy lo que siento. Hay una creencia nuclear que tiene que ver con eso, soy lo que siento. Es importante expresar emociones y sentimientos. Es bueno sentir. Una luna en aire, por ejemplo, va a decir, no es muy bueno sentir, hay que tener claridad de pensamiento. Una luna en agua va a decir, no, pensamiento no, hay que sentir. Sintamos, necesito conectarme. Y al revés que la Tierra, una luna en agua va a tener la creencia de creer para ver. Hay que tener fe. Particularmente una luna en Piscis, ¿no? Una luna en Piscis es la que está más conectada con esto de la fe, la espiritualidad, conectada como con algo muy profundo, ¿sí? Una luna en Escorpio también. Con la luna en Escorpio por ahí tiene más el acento también en la voluntad. Hay un pensamiento bastante similar a una luna en Fuego, en el sentido de yo puedo, las cosas dependen de mí, tengo que luchar. Finalmente es un signo de Marte, de Escorpio. Y la luna en Cáncer, la creencia también puede estar asociada con la pertenencia. Es bueno quedarse donde estábamos, es bueno quedarse en el conocido, ¿sí? No hice un resumen de las lunas en aire. Luna en Géminis pone el acento en pensar y comunicarse. La luna en Libra va a poner el acento o las creencias en es bueno estar con alguien, es bueno hacer las cosas acompañado, ¿sí? Necesito esa compañía. Y una luna en Acuario va a pensar o va a tener la creencia que es bueno conectarse con lo diferente, necesito la libertad. Entonces todo lo que no coincida con esa libertad y no va con mi marco de creencias, ¿sí? Así que bueno, de esta manera tenemos como un pequeño paneo de lo que son las creencias de acuerdo a la luna, y sabemos entonces que la fuente de estas creencias tienen que ver con eso, con la crianza, con los mensajes subliminales, los mandatos, los valores que recibimos, y también con esas experiencias de vida tempranas que van marcando las creencias que construimos después. Así que bueno, esto era lo que les quería compartir. Espero que les ayude a ampliar un poco la idea que tenían de la luna y que a partir de ahora, cada vez que vean la luna en una carta natal, puedan decir, a ver, ¿qué tipo de creencias construyó la persona en función de las experiencias familiares y estas experiencias primarias? Así que bueno, gente, muchas gracias por escucharme y nos vemos en un nuevo momento con otra conferencia.